podemos utilizar esa comunicación asertiva para la negociación, para resolver conflictos de manera, bueno, nuevamente asertiva, efectiva y empática. Entonces, a modo de repaso, les voy a presentar un video. No sé si todos lo han visto, y esa es una pregunta. ¿Han visto El Padrino, la película del Padrino? Claro que sí, profa. Bueno, si no la han visto, dense la oportunidad ahora el fin de semana y véanla por lo menos la 1, porque son tres películas del Padrino que están, bueno, seguidas por la historia. Es una familia que viene de Italia y llega a Estados Unidos, y bueno, cómo crece, desde cómo llegan, cómo crece el imperio que hacen, la mafia, etcétera. Pero aquí lo importante, y para los que ya la vieron, bueno, saben de lo que hablo, aquí lo importante es por qué el papá, digamos el Corleone, se llega a ser pues ese, digamos, gran visionario, gran estratega, cómo lo logra hacer. Y una de las características principales pues es justamente la negociación. Entonces les voy a pasar un pedacito de esta película en donde justamente vamos a hacer ese análisis sobre la comunicación asertiva y la negociación. Acuérdense que estamos en un ganar-ganar, que era lo que veíamos ayer, ganar-perder o perder-perder. Entonces, con lo que ahorita les comparto, regresando del video, vamos a identificar justamente en dónde está la comunicación asertiva, dónde estuvo el tema de la negociación, qué tipo de negociación fue, nuevamente, si es a ganar-ganar, ganar-perder o perder-perder, y qué ganó, o al final, más que qué ganó, qué resultados hubo, ¿sale? Entonces, un segundo, y está aquí. No, eso no. Una casita de los indios. Ay, no. ¿Dónde está lo del...? Bueno, ¿no han tenido problemas con el audio cuando reproduzco películas? Bueno, videos. Es que depende del internet, profa. Es que por aquí está, cuando se pone, ¿cómo se llama? Los subtítulos. ¿Ustedes se acuerdan dónde se hace lo de los subtítulos? Creo que es acá. Hay en el video, profa, en la barra donde está el reproductor, ahí, ándele, en esa barra. Y debe de tener una ahí en configuración y subtítulos. Si no los traes porque el video no se lo permite. Ah, bueno. Bueno, pues ojalá sí se pueda escuchar. Si no, de todas formas, bueno, terminamos de verlo a ver si se logra. Si no, les paso la liga y después con calmita ustedes lo ven. Pero yo espero que sí. Gracias. Estás muy cansado, Tom. No, dormí en el avión. ¿Sí? Aquí tengo las notas de Sollozzo. Ahora, Sollozzo es conocido como el Turco. Se sabe que es bueno con el cuchillo, pero solo por cuestión de negocios, con cierto grado de problemas. Su negocio son los narcóticos. Tiene campos en Turquía donde cultivan la planta. En Sicilia tiene la fábrica donde la procesan a polvo.
Necesita dinero, necesita protección de la policía, por lo cual ofrece un porcentaje. No pude averiguar cuánto. La familia Tattaglia lo apoya aquí en Nueva York. Ellos deben recibir algo. Santino Corleone. ¿No ha estado en prisión? 2 veces, una en Italia y otra aquí. Se le conoce como el zar de los narcóticos. Santino, ¿qué opinas tú? Hay mucho dinero en ese polvo. Tom, Yo diría que sí. Se ganará más dinero en narcóticos que en todo lo que ahora hacemos. Y si no participamos, alguien más lo hará. Tal vez una de las 5 familias, quizá todas ellas. Y con el dinero que ganen, podrán comprar más poder policial y político para intentar liquidarnos. Ahora tenemos los sindicatos y el juego. Y es lo mejor por ahora, pero los narcóticos son el negocio del futuro. Y si no participamos, arriesgamos todo lo que tenemos. No estoy hablando de ahora, sino dentro de 10 años. ¿Y cuál será tu respuesta, papá? Bien. Don Corleone. necesito un hombre que tenga amigos poderosos. Necesito $1 millón en efectivo. Necesito, don Corleone, a esos políticos que tiene a su servicio como piezas de ajedrez. ¿Cuál es la ganancia para mi familia? El 30%. En el primer año, su ganancia será de $3 o $4 millones y después aumentará. ¿Y cuál es la ganancia para la familia Tattaglia? Lo felicito. Me encargaré de los Tattaglia. Yo pagaré los gastos. Así que recibirá el 30% por financiar la protección legal y política. ¿Así es? Sí, así es. ¿Por qué acude a mí? Porque merezco esta generosidad. Si considera $1 millón en efectivo, solo financiar a su salud, don Corleone. Dije que lo recibiría porque oí que era un hombre serio, digno de respeto. Pero debo decirle que no, y le diré mis motivos. Es cierto que tengo amigos en la política, pero dejarían de ser mis amigos al enterarse de que mi negocio son las drogas y no el juego, al que consideran un vicio inofensivo. Las drogas son sucias. Don Corleone. A mí no me interesa cómo otros se ganan la vida, entiéndalo. Pero su negocio es peligroso. Si le preocupa la seguridad de su $1 millón, los Tattaglia lo garantizan. ¿Pretende decir que los Tattaglia garantizan nuestra inversión? Tengo una gran debilidad por mis hijos y los he malcriado, como podrá ver. Hablan cuando deben escuchar. En fin, señor Solozzo, mi no es definitivo. Y quiero felicitarlo por su nuevo negocio. Sé que le irá bien y le deseo suerte. Y soy sincero, ya que sus intereses no se oponen a los míos. Gracias. Santino, ven acá.
pasó contigo? ¿Acaso se te ablandó el cerebro por haber estado con esa joven? Jamás permitas que nadie fuera de la familia sepa lo que piensas. Vete. Dile a Luca Brasi que venga. Estoy preocupado por ese sujeto, Solozzo. Quiero que averigües lo que está tramando. Ve con los Tatalia y hazles creer que no estás contento con nuestra familia. A ver qué puedes averiguar. Bueno, salvo lo último de la violencia, que es justamente lo que no queremos, ¿qué ustedes rescataron sobre el tema de negociación? ¿Sí lograron identificar qué pasó? ¿Identificaron quién iba a llevar el acuerdo o cómo estaban los personajes que estaban, digamos, defendiendo o manifestando esa necesidad y ese acuerdo? ¿Sí los lograron identificar? A ver, va otra vez. 1. ¿Quiénes participaron en esa negociación? Los principales líderes, ¿no, profe? ¿Quiénes? El jefe de la mafia. Digo, a lo mejor no con el nombre del personaje, pero de lo que te acuerdes. ¿Quiénes fueron, No, sí, Alberto? fallo con el nombre del actor, no me acuerdo. No importa, pero ¿quién te acuerdas? Es el jefe de la mafia, ¿no? Ok, entonces Corleone, ¿no? ¿Quién más? Su hijo también, profe. El hijo. Era Santino. ¿Quién más estaba involucrado en la negociación? Don Vito. Vito es Corleone, ajá. Vito Corleone es el papá, es el jefazo, justamente el padrino. El hijo, ¿quién más estaba? El vendedor de narcóticos. Que iba justamente por el dinero, ¿no? Por la financiación. Era ay, se me acaba de olvidar el nombre. Solozzo. Y Tom. ¿Quién era Tom? ¿Se acuerdan? ¿Quién era Tom? Cuando inicia el video, ¿quién es Tom? ¿Y por qué es importante mencionarlo? Tom es como su mano derecha de Corleone y es el que llega de Italia o no sé de dónde llega, que le pregunta cómo le fue en el avión, qué tal el viaje. Y Tom es el que le dice santo y seña de Solozzo. ¿Quién es Solozzo? ¿A qué se dedican? Es, digamos, el chismoso que le da toda la información. ¿Qué familia ya está coludida con él? ¿Por qué lo está buscando? ¿Sí? ¿Sí lo identifican? Ahora, una vez que nosotros tenemos a estos personajes, ahora, ¿cómo se dio esa negociación? ¿Hubo comunicación asertiva?
ahí están las preguntas. La pregunta 2, ¿cómo se da la negociación? Y la pregunta 3, ¿hubo comunicación asertiva? Diego, ¿tú qué opinas? Brian, Emiliano, Ariel, Ulises. ¿Cómo se da esa negociación y hubo comunicación asertiva? Pues se dio porque el vendedor de narcóticos necesitaba la financiación, pues en este caso, y fue con ¿cómo se dice? ¿Cómo otra vez? Me quedé en que vas al Oxxo, el líder de narcóticos, y hasta ahí. ¿Por qué si se da bien la negociación, Guillermo? Agustín, ¿por qué si se da bien? Porque allí tenemos una negociación que es ganar-ganar, Ujú. ya que, ¿cómo se podría decir? El vendedor de narcóticos, pues al financiarlo él puede producir más y aparte se lleva una ganancia, el padrino, y aparte él gana, ¿cómo se podría decir? Creo que sí era como protección hacia él y aparte él también gana, aparte de esa inversión. Ok. Pero si te acuerdas, al final le dice que no entra, que se le hace un negocio muy riesgoso. Entonces, ¿sí hubo o no hubo negociación? ¿Sí se cerró o no? Ok. Entonces, la comunicación asertiva se dio cuando se escuchan ambas partes. Si se dan cuenta, ¿qué pasó? Por eso les preguntaba yo si lograron identificarlo. Es decir, en un primer punto, llega Tom diciéndole, ¿sabes qué? Ustedes ahora trasládenlo a una empresa o a su negocio, en donde llega alguien, o incluso su casa, que es una organización también, y te quiere vender algo, quiere tener un negocio contigo. Entonces, ¿qué sucede? Que si estuviéramos en una empresa, nosotros veríamos diferentes proveedores. A eso le llamamos terna. Es decir, no le vamos a comprar a la primera persona. Tenemos que escuchar qué propone, cuáles son sus propuestas, cuál es su servicio, cuáles son sus productos, sus costos, sus tiempos de entrega, ¿no? Incluso ustedes, ahora que se viene el San Valentín, los chicos que van a comprar chocolates, flores y qué más compran para las chicas, no van a comprar en la primera esquina que vean o en el primer local. A lo mejor van a comparar precios, dónde está más bonito, de dónde es la mejor calidad, dónde está a lo mejor más económico, qué valor agregado dan a ese servicio o a ese producto, si lo entregan a la puerta de la casa de la chica, por ejemplo, ¿no? Igual en el caso de nosotras, si vamos a regalar algo a alguien, pues también vamos a comprarle con la primera persona. Quizás vamos a ver qué otras opciones hay, qué facilidades nos dan, porque a lo mejor no tenemos dinero y nos lo pueden vender a plazos,
o con tarjetas. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, y los otros, tanto en una negociación como en este tema de comunicación organizacional, ¿se acuerdan? Escucha activa. Entonces, en una comunicación organizacional, en una negociación y en una comunicación asertiva, va a haber escucha activa. Y si ustedes se van a sus apuntes de escucha activa, se acordarán que vimos por ahí a lo lejos asertividad y que les dije, vamos en un futuro a abordar asertividad y lo vamos a retomar. Justo es el momento. Entonces, en este primer punto es la asertividad, escuchar, esta escucha activa. Entonces le dijo, a ver, ¿qué quiere? Y ya le empieza a decir Tom, quiere esto, y a cambio nos da esto y nos da el otro. Le pregunta a su hijo, ¿tú qué opinas? Él para nada ha hablado, todo es escuchar. Ah, pues yo opino que sí, porque es el futuro, porque es rentable, bla, bla, bla. Le da una cita y entonces es cuando ahora sí, de viva voz, lo escucha, pero él ya tiene información. Y por tercera ocasión se vuelve a quedar callado y sigue escuchando. Es decir, en ningún momento dijo, yo ya sé a qué vienes. Él nada más dijo, adelante, escucho, ¿qué es lo que buscas conmigo? ¿Por qué me buscas? Y se soltó hablando el Xolotl. Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde están las características de la escucha asertiva y negociación. Uno, nuestra característica principal es escucha activa. Nos tenemos que aguantar, quizás el interrumpir, quizás esas manifestación de emociones. Si se acuerdan, el hijo se le ocurre interrumpir, el hijo sí le gana, al hijo sí le gana como el temperamento, como la explosión. ¿Y qué hace el papá? Tranquilo, ¿no? Y se disculpa incluso con el Xolotl. Dice, tengo una debilidad por mis hijos. Hablan cuando tienen que callar. Entonces, esa es la primer característica. Escucha activa y juega para los dos, para la asertividad y para la negociación. Y una vez que escuchó las propuestas, una vez que escuchó las opiniones, ahora sí, él dice no. Entonces, por eso yo les preguntaba, ¿ahí fue un ganar-ganar? ¿Todos ganaron? ¿A él contestar que no? ¿Por qué? ¿Por qué no ganaron? ¿Por qué no fue un ganar-ganar? Agustín, adelante. No, yo no levanté la mano por tener. Ah, se quedó antes de la manita levantada. Sí. Bueno, entonces no se dio el ganar-ganar porque el Xolotl no se llevó lo que buscaba. ¿Qué sí fue lo que pasó? Un ganar-perder. Es decir, el Corleone sí gana información, gana incluso estrategia, porque es cuando manda a la otra persona que se queda con esa como incertidumbre, como duda, que no confía, y le dice, a ver, ve a investigar qué más está sucediendo, porque esto nada más fue un vistazo. Ve y investiga qué más pasó. Para él fue un ganar, porque se está dando cuenta que hay más personas involucradas en otros tipos de negocio y estamos hablando justamente de mafias. Y por otro lado, el Xolotl se va perdiendo, porque no se lleva el $1,000,000 que quería. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento hubo una falta de respeto. En ningún momento se llegó a la violencia, a la agresión, ni a la sumisión. Ambas partes expusieron de manera muy clara lo que buscaban. Quisieron llegar a un acuerdo. Cuando hablaban sobre los beneficios, qué ganarían, en cuánto tiempo, porque decían menos de un año. Yo le garantizo su pago. Le garantizo 3 a 4 millones como de ganancia. Hablan de tiempo.
porque quieren obviamente convencer. Sin embargo, en esa misma claridad, él vuelve a decir no y da sus motivos. No, porque es riesgoso. No compites conmigo, simplemente no. Esa es comunicación asertiva, ¿se acuerdan? Cuando digo no me siento culpable y muchas veces no podemos sostener el no. Y cuando vienen esas preguntas y cuando viene esa presión, cuando estamos hablando de mucho dinero, el no se hace difícil. Y ustedes nuevamente véanlo, cuando están en las empresas y que vienen de coquetear, mandan regalitos, ven te invito a comer, te hago un gran descuento, pero quédate conmigo, tengo que ganar esa licitación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mantener el no. Y más cuando no es nuestro dinero, que estamos en representación justamente de la empresa. Y entonces vamos a ir ya con la teoría. Negociación y solución de conflictos o manejo de conflictos. Para todo esto, ¿qué es un conflicto? Según Robbins, es el proceso que comienza cuando una de las partes percibe que la otra ha sufrido un efecto negativo y violentos. Según Gibson, define al conflicto desde su punto de vista intergrupal como algo inevitable en las organizaciones de una fuerza positiva y negativa, donde la administración no debe luchar por eliminarlo por completo, sino al que obstaculiza los esfuerzos de la organización para lograr sus metas. Y Link define el conflicto como la divergencia percibida de intereses. Las percepciones son las que pueden estar provocando el conflicto y solo depende de que se esté percibiendo o pensando las partes en sus intereses como están pensando en relación con el otro. ¿Cuáles son los tipos de conflicto que hay? El funcional y el disfuncional. El funcional es la confrontación entre grupos positiva para el rendimiento de la organización. Apoya las metas del grupo y mejora su funcionamiento. Este tipo de conflictos genera cambio. Es decir, estas sacudidas, estas crisis son positivas. Y está el tipo de conflicto disfuncional, que es esa confrontación entre grupos que perjudica a la organización o impide el alcance de sus objetivos. Se genera a un nivel de tensiones que da lugar a que un grupo no avance de forma saludable y positiva hacia sus objetivos. Y puede ser perturbador. Entonces, si se dan cuenta, en la parte funcional es positivo el conflicto, mientras que la disfuncional es negativo. ¿Cuáles son los factores que desencadenan un conflicto? Uno son las organizaciones, las tareas que se tienen que hacer en las organizaciones. Otro son las unidades que desarrollan metas distintas, expectativas, es decir, no se te cumplieron las expectativas. Y en un tercero están las percepciones. Entonces, recapitulemos. Uno, están las tareas. A lo mejor es un exceso de tareas. Dos, son las expectativas. Tú tienes ciertas expectativas y no se te cumplen. Y tres, percepciones. Tienes una percepción de la realidad diferente. ¿Cuáles son las etapas del conflicto según Robbins? Uno se llama oposición potencial o incompatibilidad. En esta primera etapa, la comunicación son fuerzas opuestas que surgen de las dificultades semánticas, modismos, malos entendidos y ruido en los canales de comunicación, con poca o mucha información. Es decir, todo lo que hemos visto sobre obstáculos, barreras de la comunicación. Hay ciertos jefes
que no logra desarrollar una buena comunicación al no querer comprender las diferencias culturales y modismos de algunos de sus empleados extranjeros, por ejemplo. Otro elemento de la etapa 1 se llama estructura. Cuando hay ambigüedad, cuando no se sabe cuál es la responsabilidad, cuáles son las funciones o actividades de cada uno en su puesto. El tamaño de grado de especialización de tareas asignadas a los miembros del grupo, estilos de liderazgo, sistemas de recompensas y grados de dependencia entre grupos. Y el tercero de esta primera etapa se llama variables personales. Es la personalidad, las emociones, los valores, incluso aquí entraría la inteligencia emocional. ¿Qué tan inteligente eres emocionalmente hablando para caer ante provocaciones? Los individuos somáticos llevan influencia por las emociones y porque generan tensión. La segunda etapa se llama de cognición y personalización. En esta etapa se definen los aspectos del conflicto. Las partes deciden de qué trata el conflicto, adquisición de sentido, por ejemplo. El conflicto percibido, es decir, no te tomes las cosas personales. Y muchas veces es lo que nosotros hacemos. Otro es el conflicto sentido. Aquí se involucran nuevamente las emociones, se experimenta ansiedad, hay tensión, frustración, hostilidad. Es decir, en este tema del conflicto ya hay mucha presión y ya hay gente que no aguanta la presión. Entonces empiezan a desencadenarse emociones negativas, producen una simplificación excesiva de los asuntos, reducción de la confianza e interpretación negativa de comportamientos por la otra parte. Y está la tercera etapa, intenciones. Las intenciones son decisiones para actuar de una manera dada, que se tiene que inferir lo que el otro pretende para saber cómo responder. Es decir, aquí ya tenemos los guantes puestos y ya estamos en la defensa y ataque. ¿Qué golpe va a venir? ¿Desde dónde va a venir? Ahora, ¿por dónde nos va a caer? En esto de las intenciones se va a dividir en dos. La cooperación, que es el grado en que una persona trata de satisfacer las preocupaciones de otra, y la asertividad, grado en que una de las partes intenta satisfacer sus propias preocupaciones. Y aquí, por ejemplo, las intenciones, si volvemos a pensar en el caso de Sollozzo y Don Corleone, en ninguno de los momentos se habla de cooperación. O sea, realmente todo el tiempo están buscando sus propias satisfacciones, satisfacer sus propias necesidades y no están pensando en el otro. Aunque Sollozzo le dice todas las ventajas y beneficios que va a ganar, realmente solo está pensando en él. Y de manera asertiva, Don Corleone le dice lo mismo. Sí, me parece muy bien tu negocio, pero para mí y mi familia no es correcto. Hay mucho riesgo y no lo pienso arriesgar. En la cuarta etapa está el comportamiento, es decir, las actitudes, las conductas. Son expresiones y reacciones que hacen las partes en conflicto. Es un proceso dinámico de interacción. Es decir, ya una vez que ya está el conflicto ahí, tienes de tres formas. O te pones agresivo y violento, o dices, ya muere, yo ya no me interesa saber más, o llegas a este punto de, mira, no nos cerramos la puerta, no hay una negociación conmigo, te estrecho la mano y si en otro momento o para otro negocio quieres hablar, adelante. Entonces, es decir, el gracias por ahorita, pero en un futuro no sabemos, ¿no? Entonces, aquí en este conflicto, pues nosotros vamos a ver esfuerzos, vamos a ver ataques, va a haber cuestionamientos y va a haber desacuerdos. Aquí lo importante, nuevamente, es observar nuestra asertividad. Es decir, escucha activa, escuchar el lenguaje corporal, escuchar las intenciones de las palabras, escuchar la personalidad de quien lo está emitiendo y saber qué es lo que busca con base a las estructuras y a su comunicación. Y entonces vamos a ver si lo cerramos o no.
Y en esta etapa se van a llamar resultados. Están los resultados funcionales y los disfuncionales. Nuevamente, los positivos y los negativos. En donde va a haber ya sea un fin a este conflicto, decir, bueno, ninguno de las dos ganó, perder, perder. O ganamos los dos. O la otra, los dos perdimos, o más bien uno perdió y otro ganó. Entonces, dependiendo cómo se haya cerrado y qué resultados hayan del conflicto, pues tal vez haya un contraataque, ya se ceda, ya diga, ok, ya muere, o incluso se rompan relaciones. ¿Cómo se va a solucionar los conflictos? Se busca reducir las tensiones mediante juntas, frente a frente, es decir, muchas veces y ahora con las tecnologías, los conflictos se piensan que se pueden cerrar vía telefónica o vía mensaje o vía Facebook o Instagram y realmente hay que darle el valor a lo que está sucediendo. Este conflicto vale la pena escucharlo, vale la pena hacer una mediación, hacer una solución lo más asertiva posible. Sin todas las respuestas que ustedes se preguntan, hay un sí, y no importa para qué es ese conflicto, si en una organización, si con tu pareja, con tu familia, en la escuela, con tus amigos, con tus vecinos, entonces hay que hacerlo de manera directa, de frente, escuchando al otro. Acuérdate, primero tenemos que escuchar, esa escucha activa, ver ese lenguaje corporal, que en qué posición se encuentra, la personalidad, cuál es la intención. Y una vez que nosotros lo identificamos, una vez que nosotros tenemos esa información, ahora sí, vamos a ir solucionando el conflicto, revisando los intereses, es decir, ¿te interesa a ti, me interesa a mí? Ok, nos interesa a los dos. Vamos a llegar a propuestas. ¿Tú qué propones? ¿Qué alternativas me das? ¿Qué opciones me ofreces? Y una vez que se identifica y que se dan esas propuestas, tiene que haber un convenio, un contrato. Ok, esto se soluciona ahorita, pero ¿cómo lo vamos a prevenir para una siguiente vez? ¿Cómo vamos a evitar que vuelva a suceder? Pues mediante mis reacciones tengo que saberlas controlar, las emociones, saber por qué desde un principio hubo un descontento, la posición del otro. Para Robbins, la negociación es el proceso en el que dos o más partes intercambian bienes o servicios y tratan de ponerse de acuerdo en la tasa de cambio para quién. Para Gibson, es el método ampliamente utilizado para manejar un conflicto. Conllevan a ser dos partes con intereses en el conflicto y que se unen para un acuerdo. Para Gray es un proceso de mutua comunicación. Aquí está lo que realmente nos importa. Encaminado a lograr un acuerdo donde haya intereses compartidos e incluso opuestos. Para Link permite transformar los conflictos enfrentándolos de manera cooperativa, permitiendo la creación de valor y se consigue un acuerdo. Entonces, en la negociación, nuevamente, entra la comunicación no verbal, la comunicación asertiva, y esta se da por la escucha activa. Las diferencias individuales en la eficacia de la negociación, como lo hemos estado revisando, pues entra la personalidad, el estado de ánimo, las emociones y también el género. Dependiendo de las estrategias, a veces funciona que haya mujeres, por ejemplo, cuando se da una negociación. ¿Por qué? Tal vez por la voz, tal vez por la ternura, tal vez lo estamos utilizando a esta compañera como un símbolo ahorita, ¿no? Del empoderamiento femenino, o es una distracción porque es muy guapa, ¿no? O a lo mejor el tema de género, necesitamos un hombre que hable fuerte, que hable claro, que no se deje doblegar, que se afiance ese no, por ejemplo. O que no se vaya sin un sí, que sea tan buen negociador que siempre saca sí, por ejemplo, ¿no? Siempre saca y cierra acuerdos de manera favorable o positiva. Entonces, dependerá de la estrategia y de lo que se quiera lograr, se enviará ciertas características individuales
para que una negociación sea efectiva. Entonces aquí está lo que les decía, el modelo competitivo, ganar, ganar, ganar a toda costa o ganar, perder, el ganar para satisfacción mutua, del modelo cooperativo, por ejemplo, el ganar, ganar, los acuerdos integradores, acuerdos distribuidos, eso si quieren lo vemos de manera realmente rápida, porque ustedes más adelante van a tener una clase de negociación, creo que en noveno o en octavo cuatrimestre. Entonces, bueno, acá nada más lo que me interesa es que ustedes sepan que existe la comunicación asertiva en las negociaciones y en el manejo de conflicto. ¿Cuáles son los roles que normalmente se juegan en una negociación? Está el mediador, que es el que dice, a ver, escucho una parte y escucho la otra, ¿no? El árbitro, el que pone pausa, sobre todo cuando las dos partes no se entienden. Está el conciliador, no sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños y tenían un desacuerdo con otro amiguito, con una amiguita, y llegaba una persona, a lo mejor un tutor, un maestro, un conserje, y les decía, ya dense la mano y abrácense. Ese es el conciliador. Y está el consultor, ese coach, que te dice, escucha, primero escucha, no atropelles, no interrumpas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta sobre la negociación, asertividad y manejo de conflictos? No, profa, parece que todo está bien. Ok, entonces yo igual al ratito les subo aquí el video, sobre todo si quieren repasar algún punto de lo que hemos revisado, y en 5 minutitos para que vayan al sanitario o tomen agua o bueno, se cambien el chip, digamos, para expresión oral y escrita, y les envío el nuevo link. Y ahora tengan todo listo para la actividad del día de hoy, ¿sale? ¿El conflicto es positivo o negativo? Entonces, 5 minutitos y nos vemos. Bonita tarde y ahorita nos vemos 5 minutitos. Igualmente, hasta luego. Gracias. Mejor de